Muy buenos días, mis amados, Dios los bendiga. Les saludamos en el amor del Señor en esta hermosa y preciosa mañana, deseándoles que el Señor Jesucristo los llene de su paz y de su gozo. Saludamos a todos nuestros hermanos que día a día han permanecido fieles en el canal de Facebook y aquellos que también han visto nuestras transmisiones y nuestras enseñanzas por medio de los videos que se han bajado al canal de YouTube. Queremos como familia desearles que se encuentren verdaderamente bien, que el Señor esté en medio de cada hogar y de cada familia. Como ha sido ya costumbre nuestra a través de este tiempo de confinamiento, nos vamos a disponer para hacer nuestro tiempo de devocional en esta mañana. Así que lo invito ahí donde usted está a que me acompañe en una oración para iniciar este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Amado Jesús, en esta mañana colocamos delante de ti este tiempo de tu enseñanza. Te pedimos, amado Dios, que nos des a cada uno de nosotros el discernimiento, que nos des a cada uno de nosotros la sabiduría para entender tu preciosa y maravillosa palabra. Colocamos delante de ti, amado Jesús, cada dificultad, cada necesidad, cada carga con la que en esta mañana nos encontramos cada uno de nosotros. Te pedimos que ninguno de nosotros, Señor, tenga algún impedimento para que tu palabra llegue a nuestra mente, a nuestro corazón y la podamos colocar por obra. Bendecimos cada persona que en este instante, Señor, nos está viendo, todos los que se van a unir a esta transmisión, todos los que van a ver, Señor, este mensaje de la palabra del Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, derramando tu bendición y tu misericordia sobre cada uno de ellos. Te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. En esta mañana vamos a hablar de una enseñanza que se titula De la desolación a la bendición. De la desolación a la bendición. Son tiempos difíciles. Son tiempos donde el mundo entero ve que de una u otra manera hay una desolación económica, hay una desolación por causa de los víveres, por causa del miedo, por causa de la enfermedad, y muchas personas de una u otra manera se sienten desanimadas, se sienten tristes, se sienten allí desoladas. Pero ¿cómo hacer para pasar de un tiempo de desolación a un tiempo de bendición? Para tocar este tema y para que el Señor nos muestre en esta mañana cómo hacerlo, vamos a ir a la palabra del Señor, a la Biblia, al primer libro de Samuel, capítulo 30. Así que me van a acompañar todos allí en su casa, los que ya se han conectado. Y vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 30. Lo vamos a estar leyendo completamente en esta mañana. Tiene 31 versículos, los vamos a leer completamente los 31 versículos para ilustrar, para enseñar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, para pasar de la desolación a la bendición. Así que los que ya encontraron allí en su Biblia el primer libro de Samuel en el capítulo 30, me van a acompañar en esta lectura. Dice la palabra del Señor: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar.
las dos mujeres de David, Ainón, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David y los 600 hombres que con él estaba, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Vamos a dejar hasta ahí, ahorita continuamos con nuestra lectura. ¿En qué circunstancias se encontraba David y su pueblo? Una circunstancia demasiado adversa, una circunstancia demasiado difícil, que ningún presidente, ningún gobernador quisiera estar pasando. Ellos, por motivo de la guerra, salieron a pelear. Hagan de cuenta que eran generales del ejército, que eran personas que prestaban el servicio allí de defensa a su pueblo, a su nación, y se van allí a combatir a una batalla. Y mientras ellos iban a combatir a una batalla, el enemigo aprovechó que sus casas estaban indefensas, que sus familias estaban indefensas. Y la Biblia nos dice que en ese instante vinieron allí y la asolaron, vinieron allí y quemaron sus casas, vinieron allí y arrebataron todo lo que ellos tenían de valor. Vinieron allí y se llevaron absolutamente todas las cosas, no solamente los bienes materiales, porque algunas personas dirán: bueno, los bienes materiales van y vienen y se consiguen, pero aún fueron mucho más allá, porque la Biblia habla y nos dice que secuestraron, que se llevaron a sus esposas y se llevaron a sus hijos. Así que al volver aquellos hombres del campo de batalla, aquellos 600 hombres del campo de batalla, al volver allí a aquel lugar, encuentran una situación desoladora, un lugar desolador. Encuentran su pueblo, encuentran su nación en llamas, encuentran que no hay ninguno de sus familiares, encuentran que no están sus esposas, encuentran que no están sus hijos, encuentran quemados sus sembrados, encuentran que se habían llevado su ganado, que se habían llevado todas sus pertenencias. Así se encontraba ese pueblo. Era tan grande la tristeza que la Biblia nos dice allí, nos narra que David y todos sus hombres lloraban y lloraban incansablemente. ¿Ustedes saben lo duro que es para un hombre de guerra llorar? Lo duro que es para un soldado, para un militar llorar. Ellos no lloran con facilidad, pero era tan grande la tribulación, pero era tan grande la angustia, pero era tan grande la desolación, que todos ellos se pusieron a llorar. Y lloraban sin parar. Estaban totalmente desanimados. Estaban totalmente desalentados. ¿Qué hacer en esos momentos de desolación? ¿Qué hacer en esos momentos de angustia? Porque la Biblia nos dice que allí David estaba angustiado. ¿Qué hacer en esos momentos de tristeza? ¿Qué hacer en esos momentos donde parece que no hay salida para las cosas? Donde parece que esa situación económica como que no va a tener un buen final. Esa situación de pronto allí con la familia. Porque la Biblia habla y narra que se llevaron a sus hijos. ¿A cuántas familias el enemigo le ha arrebatado sus hijos? ¿A cuántas familias el enemigo de una u otra manera, no solo a cuántas familias cristianas el enemigo, Satanás,
no le ha arrebatado sus hijos. ¿Cuántas familias, cuántos papás y aún cuántas mamás no lloran porque el enemigo les está arrebatando sus hijos por medio del alcohol, por medio de las drogas, por medio de la delincuencia, por medio de las malas compañías? No solo lo de las familias cristianas, sino de las familias no cristianas, porque como papás tenemos el mismo sentir. Todos amamos absolutamente a nuestros hijos. ¿A cuántos allí en su casa usted se puede identificar con David y con todos estos soldados al ver que el enemigo le había arrebatado sus hijos y que estaban impotentes y que no podían hacer aparentemente nada? Ellos se pusieron a llorar, lloraban desconsoladamente, lloraban incansablemente. Y allí la Biblia nos dice que lo que hicieron todos estos soldados es lo que hacemos la mayoría de nosotros: echarle la culpa al líder. Empezaron a echar la culpa a David. Le dijeron: David, tú tienes la culpa. Si nosotros hubiéramos estado aquí, nuestros hijos no hubieran sido llevados cautivos, nuestras esposas no hubieran sido llevadas cautivas, el enemigo no se hubiera enseñoreado de nosotros, el enemigo no nos hubiera arrasado y no nos hubiera desolado como nosotros podemos estar en estos momentos. Es lo primero y lo más fácil, echarle la culpa al líder. ¿Cuántos de nosotros decimos: es que la culpa de esta pandemia la tiene el alcalde, la tiene el gobernador, la tiene el mismo presidente? Él es el que tiene la culpa, porque él no ha tomado las medidas necesarias. Si él hubiera cerrado el aeropuerto, si estas medidas se hubieran tomado antes. Pero mis amados, ¿cuántos de nosotros hemos desobedecido y hemos salido a la calle y hemos estado allí desafortunadamente con la disposición a que no solamente esta enfermedad, esta desolación llegue a nuestro cuerpo, sino también a nuestra familia? No es solamente responsabilidad de los líderes, es también responsabilidad suya y mía. Lo que toca hacer en estos momentos, mis amados, lo que toca hacer en un momento de desolación, no es buscar culpables. Lo que nos toca es buscar soluciones, todos como pueblo de Dios. Y la Biblia dice que David así lo hizo. David empezó a buscar soluciones, porque la Biblia nos dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Elimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. La Biblia lo primero que nos dice es que lo primero que hace David es buscar a Dios. Lo primero que hace David es confiar en Dios. Lo primero que hace David es acercarse a Dios. La palabra del Señor nos dice: y David se fortaleció en Jehová, en Dios. Estaba totalmente desolado, estaba totalmente desanimado. Y él dijo: el único que me puede levantar de esta circunstancia de adversidad, de esta circunstancia de dificultad, es Jehová de los ejércitos. Él no ha perdido una sola batalla. Y allí toma la mejor decisión. Y la primera decisión que usted y yo debemos tomar cuando nos encontremos en un momento de desolación. Y es buscar a Dios. Y es fortalecernos en Dios. Y es colocar nuestra confianza en Dios. Es lo primero que hace David. ¿En dónde está puesta nuestra confianza hoy en día? ¿Está puesta en un antídoto que saque Estados Unidos o la China? ¿Nuestra confianza está puesta en las medidas económicas que tal vez saquen los gobiernos para no tener que pagar recibos, para que mejore la economía? ¿Nuestra confianza está puesta en el gobierno o en las empresas o en los políticos o amigos para que una vez que salgamos de este tiempo en el que estamos de aparente desolación por esta crisis que estamos llevando por cuenta del coronavirus? ¿En quién está puesta tu confianza? Si hoy alguien te llama y te dice: ¿dónde tienes tu confianza? ¿Quién crees que te va a sacar de este momento de desolación? ¿Quién crees que te va a sacar de este momento de crisis? ¿Tú qué le responderías?
¿tú qué le dirías? Muchos de los soldados allí estaban desolados y ni siquiera se pudieron levantar a colocar su confianza en Dios. Todos creían en el mismo Dios. Todos habían visto las maravillas de Dios. Todos habían visto las victorias que les había dado Dios, batalla tras batalla. Pero solo David fue el que se levantó y dijo: mi confianza, mis fuerzas están en Dios. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es colocar nuestra confianza en Dios. Pedir al Señor que nos renueve nuestras fuerzas. La Biblia allí nos dice que David se fortaleció en Dios. Es tiempo, mis amados, que usted y yo nos fortalezcamos en Dios. Es tiempo que dediquemos más tiempo al ayuno, a la oración, a la lectura de la palabra. Es tiempo de que usted y yo nos reinventemos. Es tiempo de que usted y yo nos reestructuremos como personas y que nuestra confianza verdaderamente esté puesta en Dios. Lo segundo que hace David allí es hacer traer el efod. Y muchos de nosotros diremos: pero ¿por qué el efod? ¿Y qué es el efod? ¿Y para qué David hace traer el efod? Desafortunadamente, ellos estaban lejos del lugar de adoración. Y la única prenda que había allí, santa, del sumo sacerdote, que podía estar allí en el arca de la presencia de Dios, era ese efod. Así que David allí dice: tráigame el efod. El efod era una prenda especial que solo usaba el sumo sacerdote para entrar y para estar en la presencia de Dios. Eso era el efod. El efod tenía unas características muy especiales, tenía unas piedras preciosas que simbolizaban cada una de las tribus de Israel. Era en oro puro, era algo totalmente santo que le hacían unas argollas para poderlo trasladar. Era algo dedicado y exclusivo para Dios. Así que David hace traer el efod. Pero ¿para qué David hace traer el efod? Es la misma presencia de Dios la que él quiere traer a ese campamento desolado. Y es la presencia de Dios, que es lo segundo que usted y yo debemos hacer en tiempos de desolación. Traer la presencia de Dios a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro hogar. Es lo que usted y yo debemos hacer, mis amados. Allí David dice: tráigame el efod. Pero él no solamente quería la presencia de Dios, que obviamente era suficiente para confortar y para llenar su corazón. Él también quería esa presencia de Dios para consultar a Dios qué debería hacer en ese instante, cómo hacer para salir de esa desolación. ¿Qué debería hacer él? ¿Qué deberían hacer los soldados? ¿Qué debería hacer el pueblo? Mi amado, recordemos, lo primero que dijimos es: tenemos que ir allí a buscar del Señor, ir allí nosotros a confortarnos en el Señor, a pedirle fuerza a Dios, a colocar nuestra confianza en Dios. Lo segundo es traer la presencia de Dios, para que al traer la presencia de Dios, usted y yo le podamos preguntar a Dios qué podemos hacer en esta situación. ¿Cómo podemos solucionar en este instante nuestros problemas? De pronto en su casa y en mi casa hay problemas económicos. De pronto al terminar la cuarentena usted no sabe qué va a hacer de su vida económica, qué va a hacer para pagar los servicios, qué va a hacer para pagar de pronto deudas que se están generando en estos tiempos porque no se está trabajando. Usted estará pensando: ¿cómo voy a pagar las pensiones de los hijos? ¿Cómo voy a hacer para ponerme al día con tantas cosas? ¿Cómo voy a hacer para reanudar? Algunas personas están hablando de despidos de las empresas. ¿Cómo voy a hacer de pronto para volver a tener un empleo? Y muchas preguntas que surgen. Y usted en esta mañana y yo nos deberíamos preguntar: ¿realmente cómo hacemos nosotros? ¿Realmente cómo hacer para salir de ese tiempo de desolación? Y la respuesta la tiene el Señor, y la respuesta la tiene Dios, y la respuesta la tiene el Señor Jesucristo. David le preguntó claramente. Él sabía que el enemigo le había arrebatado
las posesiones, pero no solo las posesiones materiales, sino también emocionales, sino también familiares. Le había arrebatado esos hijos, le había arrebatado esa esposa. Mis amados, hay hogares que no están funcionando bien. Y aunque se convive en familia, el enemigo está arrebatando allí a veces la esposa y el esposo sin darse cuenta. El enemigo lo ha ido alejando de usted, mi amado hermano, mi amada hermana, y de pronto no nos hemos dado cuenta. Es tiempo de rescatar a esa esposa, es tiempo de rescatar a ese esposo, es tiempo de rescatar a esos hijos, aprovechando el tiempo que tenemos en casa. Y David le pregunta y le dice a Dios. David era un soldado experto. David tenía todas las estrategias de guerra y simplemente él se había podido parar, tomar sus armas y tomar sus soldados y decir: vamos a ir a rescatar lo que es nuestro, porque el enemigo no nos lo puede arrebatar. Pero miren cómo es David, mis amados, que aunque fuera el mejor guerrero del momento, el mejor de los hombres de batalla que había en ese momento en el mundo, se llamaba David, el que conocía todas las estrategias, el que conocía la forma de vencer al enemigo. Pero David sabía y entendía que él en sus fuerzas no podía vencer al enemigo, que si Dios no iba con él, él no iba a obtener la victoria. Y por eso le pregunta allí al Señor: Señor, ¿los perseguiré? ¿Vale la pena perseguirlos, Señor? Y la siguiente pregunta: ¿los alcanzaré, Señor? ¿Y los derrotaré, Señor? Señor, ¿los debo perseguir? ¿Sí voy a alcanzarlos? ¿Y sí voy a derrotarlos? Fue las preguntas que hizo David. Miren cómo es Dios de bueno y de lindo. Dice: sí, Señor, ve, persíguelos, porque no solamente los perseguirás, sino que los alcanzarás, y yo haré que todo lo que te ha quitado el enemigo te lo devuelva, y te lo devuelva multiplicado, mis amados. Esa palabra es para ti y es para mí, mis amados. Dios hará, mis amados, que todo lo que Satanás o el enemigo nos ha arrebatado a usted y a mí, Dios no lo devolverá, y no lo devolverá aún multiplicado, mis amados. Pero usted y yo le debemos creer a Él, pero usted y yo debemos confiar en Él. Él es el que va a dar la estrategia, Él es el que va a dar la forma, Él es el que nos va a decir cómo. Así usted y yo tengamos algo de inteligencia, así usted y yo tengamos algo de sagacidad, así usted y yo creamos que somos inteligentes y que somos duros para trabajar o para los negocios, el que nos va a dar la victoria es el Señor. El que nos va a dar a nosotros el triunfo absoluto es el Señor. El Señor es el que va a rescatar esos hogares, esas esposas, esos esposos. El Señor es el que va a rescatar esos hijos. Así el enemigo aparentemente los lleve muy lejos. Así el enemigo piense que está muy distante de nosotros. Hasta ese mismo lugar, hasta allí, a ese lugar, el Señor nos dará las fuerzas para ir allí a arrebatárselos al enemigo. La palabra del Señor dice que allí partieron los 600 hombres. Todos los hombres de guerra partieron con David. Cada uno de ellos, ninguno de ellos dijo: bueno, vaya usted a pelear por mi familia, vaya David y me trae a mi esposa y a mis hijos. No, la Biblia dice que cada uno de ellos se puso en pie de lucha, cada uno de ellos se puso en pie de batalla y dijo: yo voy a ir a luchar por lo que es mío. Yo no le voy a dar esa responsabilidad a mi líder, a David. Yo pelearé por lo mío. Yo pelearé por mi esposa. Yo pelearé por mis hijos. Yo pelearé por mis cosas. Yo pelearé por mi bendición. Y Dios me dará la victoria. Era el pensamiento de cada uno de esos soldados. Era el pensamiento de David, mis amados. Pero lo más tremendo de todo, la Biblia nos dice que de camino, algunos de ellos venían cansados, venían fatigados. Algunos de ellos eran personas ya de una avanzada edad y se empezaron a cansar y se empezaron a fatigar y tenían que pasar allí un vado cerca a un río, tenían que pasar un río y desafortunadamente
las fuerzas no le dieron a algunos. Algunos de ellos la fuerza no les alcanzaron y se tuvieron que quedar. La Biblia dice allí 200 de ellos. De los 600, 200 quedaron allí. Allí quedaron y no pudieron pasar este vado. Vamos a seguir con nuestra lectura. En el versículo 11, habíamos leído hasta el versículo 10. Dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos, y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en su espíritu, porque no había comido pan, ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque yo estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y del Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Perdón. Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás y ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó, dice la Biblia, cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y el pueblo con que él estaba. Y cuando David llegó, la gente les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron estos con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno les daremos a su mujer y a sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que descienda a la batalla, así se ha de ser a la parte del que se queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante, esto se hizo por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, Ramot de Neguet, Jatir, Arod, Simor, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jaramel y en las ciudades del Cananeo, en Orma, en Corazán, en Atad, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Mis amados, la Biblia nos dice allí que lo primero que hizo David fue tomar fuerzas en Dios. Lo segundo que hizo David fue traer la presencia de Dios allí a su casa para consultar a Dios qué había de hacer. Y lo tercero fue emprender ese plan de restitución. Y allí emprendiendo ese plan de restitución, mis amados, ocurre algo muy importante. Ellos se encuentran allí con un hombre que estaba enfermo, que estaba sediento, que estaba allí desválido.
Y donde estos hombres no encuentren allí a este egipcio, allí él hubiera muerto. Ellos tal vez no llevaban muchas provisiones, tal vez no llevaban muchas medicinas, pero algo de lo que Dios nos enseña a nosotros, a tener misericordia y bondad con nuestro prójimo, así no sea de nuestro mismo pueblo. La Biblia habla que era un egipcio, es más, era de parte del enemigo, y este egipcio le dice: yo estaba con uno de los amalecitas y resulta que yo me enfermé, y como yo me enfermé, me dejaron botado, me dejaron sin provisiones, me dejaron aguantando hambre. Mis amados, que el enemigo se comporte de esa manera no es raro. Que el enemigo, en los instantes en que una persona está enferma, en que una persona de pronto no le puede dar algún tipo de beneficio, las personas la abandonarán, la dejarán. Pero usted y yo debemos ser diferentes. Pero usted y yo debemos ser de la tipología de David, de la tipología del Señor Jesucristo. Amar a nuestro prójimo, bendecir a nuestro prójimo, darle alimento al que lo necesita, darle bebida al que lo necesita, darle abrigo y techo al que lo necesita. Y esto lo demostró David. David lo había podido torturar y sacarle simplemente la información que él quería. David lo había podido llevar obligado con una lanza, so pena de matarlo si no le hacía caso. Pero David no utilizó esa estrategia. David dijo: yo le voy a dar de comer, yo le voy a dar de beber, yo le voy a dar de medicinas. Y allí David le dice: tú nos puedes acompañar. No lo obliga. David no lo increpó y David no lo acusó, y David allí no cogió contra él tal vez un espíritu de acusación, sino que David lo que hizo simplemente fue decirle: tú me puedes acompañar hasta donde está el campamento. Y aquel hombre le dijo sí, con dos condiciones. La primera es que obviamente usted no me vaya a entregar a mi antiguo pueblo, a mi antiguo patrón, porque ellos no son buenos, ellos son malos y muy seguramente me van a matar. Y la segunda es que yo pueda estar contigo, que tú me des provisión, que me des pan y que me des bebida, y que yo pueda continuar con ustedes. Fueron las dos condiciones de aquel hombre que estaba allí en ese lugar. La Biblia dice que eso fue parte de la victoria que se obtuvo para pasar de la desolación a la bendición, la misericordia, mis amados. Y es tiempo de que usted y yo seamos misericordiosos. Como lo dicen en las redes sociales, no se necesita una foto, no se necesita que la gente se entere de que usted dio un mercado, de que usted dio una provisión, de que usted dio recurso económico para pagar un recibo. No se necesita eso, mis amados. El Rey de Reyes, nuestro Dios, lo está viendo todo desde el cielo. Y Él está viendo qué tan misericordioso es usted y qué tan misericordioso soy yo. Así que una de las claves para pasar allí de la desolación, ¿cierto?, a la bendición, es que usted y yo seamos misericordiosos. Y allí la Biblia dice que ellos llegaron y Dios tenía ya preparada la victoria, porque todo lo acomodó Dios. Ni siquiera ellos se tuvieron que enfrentar en igualdad de condiciones al enemigo, sino que el enemigo estaba debilitado, porque la Biblia dice que el enemigo estaba en embriaguez, que el enemigo estaba cansado, que el enemigo estaba durmiendo. Y en esas condiciones llegó David y su ejército. Y la Biblia nos dice que 2 días enteros duraron peleando David y todos sus hombres, hasta que derrotaron al último de sus enemigos, nos dice la palabra del Señor. Y nos dice que allí los derrotaron absolutamente a todos, que solamente 400 muchachos que estaban en camellos fueron los que lograron huir. ¿Y sabe qué nos dice la palabra del Señor? Y la Biblia es clara, la palabra es clara. Dice que absolutamente todo lo recuperaron, todos sus bienes materiales, todos sus bienes económicos, todos sus ganados, todos sus cultivos, todo lo que el enemigo les había quitado. Pero lo más importante, mis amados,
dice que absolutamente todos sus familiares, ni uno solo quedó en poder del enemigo, ni uno solo quedó allí en el campo de batalla, ninguno murió, ni ninguno quedó a expensas del enemigo. Cada uno de esos soldados, cada uno trajo a sus esposas, a sus hijos nuevamente allí hasta ese lugar. Y no solamente los que estaban en batalla, sino también de los 200 que habían quedado allí, desafortunadamente porque les habían faltado sus fuerzas. Absolutamente todos fueron recuperados. Mi amado, Dios quiere que usted y yo recuperemos completamente toda nuestra familia, absolutamente toda. ¿Cuántos el enemigo en este momento los tiene presos? ¿Cuántos el enemigo en este momento los tiene atados? Pero a usted y a mí, Dios nos va a dar las fuerzas, Dios nos va a dar la estrategia. Si nosotros creemos, confiamos en Él, si nosotros vamos en las fuerzas de Él, no en las nuestras. La estrategia fue la de Dios, el plan fue el de Dios. Todo lo que se desarrolló en batalla fue plan de Dios, no fue plan del hombre. Cuando nosotros obedecemos plenamente a Dios, vamos a tener la victoria, y la victoria absoluta, completa, mis amados. No lo dude que ese hogar se restaurará. No lo dude que esa relación tan bonita, tan hermosa que se tenía allí entre esos esposos volverá a ser la misma, que esa relación con sus hijos, que esos hijos buenos que un día estaban en su casa van a volver a ser los mismos, que Dios los va a librar allí, los que estén presos del alcoholismo, de las drogas, allí de la delincuencia, de lo que sea. Dios hará que nosotros peleemos por ellos y se los arrebatemos al enemigo y los devolvamos allí a nuestro hogar y a nuestra casa. La Biblia nos dice que absolutamente todo lo que había el enemigo, Dios lo devolvió a cada uno de ellos, mis amados. Y es una promesa en esta mañana. Si usted y yo decidimos obedecer a Dios como lo obedeció David, si usted y yo decidimos recobrar las fuerzas en Dios como la recobró David, si usted y yo le preguntamos a Dios qué debemos hacer, debemos perseguir al enemigo, lo vamos a alcanzar, lo vamos a vencer. Es la seguridad que Dios nos va a dar, mis amados. Si vamos en nuestras fuerzas, no sabemos qué va a pasar, pero si vamos en la fuerza del Señor y vamos en el tiempo del Señor, les aseguro que así como a David, Dios nos dará la victoria a cada uno de nosotros. Para terminar, mis amados, lo último que podemos ver allí de cómo pasar nosotros del tiempo de desolación al tiempo de bendiciones, ¿qué hacer con la bendición? ¿Qué hacer cuando Dios nos ha permitido tener la bendición? Allí Dios demostró el corazón de David y el corazón que usted y yo debemos tener con la bendición. Nosotros debemos ser dadivosos, no debemos ser egoístas. La Biblia habla de unos soldados egoístas, mezquinos con su propio pueblo, con su propia gente, que les dijeron allí a aquellos hombres que desafortunadamente le faltaron las fuerzas, y no es porque ellos no quisieran ir a pelear, y no es porque ellos no quisieran ir a rescatar sus posesiones y a su familia, sino porque desafortunadamente las fuerzas no le dieron. La Biblia dice que algunos de los soldados dijeron: ellos no merecen parte del botín, les daremos solamente a sus esposas y a sus hijos. Pero David dijo: no, Señor, no, Señor, ellos son tan merecedores como nosotros de toda la bendición que Dios nos ha dado. Mis amados, ¿cuántos hermanos no tienen las fuerzas para pelear? ¿Cuántos hermanos no tienen las fuerzas para pasar ese vado, para pasar ese río? Y llega la bendición y nosotros decimos: ellos no guerrearon, ellos no pelearon, ellos no intercedieron. Eso no importa, mis amados. La Biblia nos habla de que cuando usted y yo estemos en bendición, debemos compartir esa bendición. Primero que todo, porque ahí la Biblia es primero que todo con las personas de nuestra familia, de nuestro pueblo, que no pasen necesidades, que estén también en bendición, que podamos compartir esa bendición.
Y seguidamente la Biblia habla y nos narra de pueblo por pueblo, desde Judá en adelante. Todos los pueblos, es explícita la Biblia, que visitó David, que estuvo David. David compartió su bendición con todos los pueblos, mis amados. Eso es lo que Dios nos manda hacer a cada uno de nosotros. Para finalizar esta enseñanza, vamos a recordar cómo pasar entonces nosotros de la desolación a la bendición. Recuerde que primero tomamos fuerza, tomamos confianza en Dios. Lo segundo, traemos la presencia de Dios para consultar a Dios. Lo tercero es, emprendemos ese viaje de rescate, demostrando misericordia. Recordemos la misericordia que tuvo un soldado egipcio, diferente a la arrogancia, al desprecio de que siente el mundo por las personas menos favorecidas y enfermas. Y lo cuarto, mis amados, que Dios nos dará la victoria y nos dará toda bendición. Pero para que esa bendición, mis amados, nosotros la podamos compartir con las personas cercanas primeramente y después con todas las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a orar, mis amados, en esta mañana. Y cada uno de nosotros vamos a orar para que Dios nos ayude a seguir estos pasos. Algunos tal vez se encuentran como David y como esos 600 soldados, en tiempo de tristeza, en tiempo de amargura, en tiempo de desilusión, y tal vez no lloran porque la familia los ve y no quieren demostrar algún tipo de debilidad. Mis amados, pero si hay que llorar delante de Dios, lo tenemos que hacer, y tenemos que hacer lo que hizo David, pedir las fuerzas que de pronto en este instante no tenemos, decirle: Señor, danos las fuerzas, danos aún, Señor, fe, confianza en ti, Señor. Ayúdanos a traer tu presencia a nuestra casa, Señor. Queremos que tú nos guíes, queremos hacer lo que tú nos digas, Señor. Queremos ser llenos de misericordia. Queremos, precioso Rey, recuperar todo lo que el enemigo nos ha quitado. Danos la fuerza, Señor, para luchar. Pelea por nosotros, Señor, allí en el campo de batalla. Pero, Señor, cuando estemos en bendición, ayúdanos a ser misericordiosos y bondadosos. Amado Jesús, en esta mañana te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Precioso Dios, en esta mañana queremos colocar delante de tu presencia a tu pueblo, precioso Jesús, que está pasando por desolación, Señor, a ese pueblo que está pasando por angustia, precioso Rey. Oramos no solamente por las familias cristianas, sino por el pueblo de Italia, Señor, por el pueblo de España, Señor, por el pueblo de Estados Unidos y todas aquellas naciones, Señor, donde el coronavirus ha hecho allí gran calamidad y ha producido gran muerte, precioso Dios. Oramos, precioso Jesús, por cada familia de la congregación y por cada familia cristiana alrededor del mundo y por cada familia de cada una de las personas que nos están viendo en este momento o van a ver este video, Señor. Oramos para que cada uno de nosotros pasemos allí de la desolación a la bendición, Señor. Pero que lo hagamos, Señor, con estos pasos. Y es la única manera de poder tener garantizada, Señor, ese tránsito entre la desolación y la bendición, Señor. Te pedimos que en esta mañana tú renueves nuestras fuerzas, Señor. Tal vez nos faltan fuerzas para pelear, para luchar, para levantarnos, Señor. Tal vez la tristeza, el desánimo, el desaliento no nos ha permitido levantarnos de la postración, Señor. Pero en esta mañana te pedimos que tú renueves nuestras fuerzas, que nuestra confianza sea puesta en ti, Señor. Que cada uno de nosotros nos propongamos traer tu presencia a nuestra casa, Señor, a nuestra familia, precioso Dios, para escuchar tu voz, para preguntarte a ti, Señor, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer? ¿Cuál es la estrategia, Señor, para recuperar todo lo que el enemigo nos ha quitado, Señor? Tal vez son bienes materiales, Señor, pero aún más allá, Señor, tal vez es esa familia que se está perdiendo, esa esposa, ese esposo, esos hijos, Señor.
Muéstranos lo que debemos hacer, Señor. Y en el camino, Señor, ayúdanos a ser misericordiosos, Señor. Así como lo fue David con este joven, Señor, egipcio, Señor, que ayudó, aunque tenía muy poco, Señor, ayudó con lo poco que tenía para darle alimento, para darle agua, para darle medicina, Señor. Este muchacho que aunque pertenecía a las filas del enemigo, Señor, allí David demostró que la misericordia y el amor de Dios se reflejan para con todos los hombres. Amado Dios, ayúdanos a pelear incansablemente, Señor. La Biblia nos dice que ellos pelearon 2 días enteros, Señor. Ayúdanos a pelear el tiempo necesario, sin cansarnos, hasta derrotar completamente al enemigo, hasta alcanzar, Señor, todo lo que el enemigo nos ha quitado, sea lo que sea, Señor. Si son bienes materiales, Señor, bienes económicos, si son bienes familiares, Señor, oramos para que tú nos des la fuerza, Señor. Y así como tú le permitiste a David y a cada uno de esos soldados recuperar absolutamente todo lo que el enemigo le había quitado, Señor, hoy oramos creyendo, Señor, que tú nos darás las fuerzas para pelear y derrotar al enemigo, Señor, y quitarle todo lo que allí el enemigo nos había quitado a cada uno de nosotros. Creemos, Señor, que vamos a volver en victoria y en bendición, Señor. Creemos que pasaremos de la desolación a la bendición, Señor. Y creemos, Señor, que hemos aprendido que la bendición es para compartirla, Señor, es para dar, Señor, a todas las personas, primeramente los cercanos a nosotros y seguidamente a cada uno de los pueblos, a cada una de las personas que han estado cerca de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy bendecimos cada niño, cada joven, cada adulto que ha escuchado tu palabra, Señor, y creemos, precioso Jesús, que a todos nosotros tú nos permites pasar de la desolación a la bendición. Le damos gracias, precioso Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchísimas gracias por este tiempo que han estado con nosotros. Espero que esta enseñanza sea de gran bendición. Y si fue de gran bendición para ti, compártela. Compártela con tus amigos, compártela con tus familiares. Compártele el link de Facebook de la iglesia. Compárteles el link de allí de YouTube, también de la iglesia. Allí están cada una de las enseñanzas que hemos estado dando. Usted la puede escuchar una y otra vez a la luz de la palabra. Y si de pronto algo no entendió, Dios le puede dar ese discernimiento. A nuestros hermanos que están haciendo los talleres de Liderazgo 1 y Liderazgo 2, los de Liderazgo 1 los esperamos 6:30 de la tarde, de 6:30 a 7:30. Vamos a tener Liderazgo 1. Todos aquellos que se quieran conectar, así no estén viendo las clases, lo pueden hacer para tener la enseñanza de Liderazgo 1. Y los que se quieran conectar a Liderazgo 2, de 7:30 a 8:30, estaremos dando nuestras clases de liderazgo. Así que esperamos primeramente a nuestros hermanos que están inscritos, pero si usted por alguna circunstancia no había podido asistir a las clases, es el tiempo de empezar a asistir a estos talleres, es ahora y es hoy. Lo puede hacer, se puede unir a nosotros a Liderazgo 1, 6:30 de la tarde, de 6:30 a 7:30, y a Liderazgo 2, de 7:30 a 8:30. Mañana en nuestro tiempo devocional a las 10 de la mañana, mis amados, estaremos allí para darles un mensaje de la palabra del Señor. Y el día sábado tenemos nuestro tiempo de ayuno y el día domingo tenemos nuestra escuela dominical. Dios les bendiga, mis amados.